Y hoy estamos ya terminando casi el capítulo 12 y vamos al versículo 28 y vamos a ir hasta el 37. Del 28 hasta el 37. Se va a hacer dos secciones así rapidísimo, porque el tiempo aquí es oro. ¿Dónde están mis amigos que me llaman? 12 minutos se pasaron, según me dicen. Y vamos a ver, mira, hay algo tremendo que hemos estado viendo a través de todo el estudio de estos últimos domingos. Y hemos visto en los dos últimos capítulos cómo el Señor tenía que cumplir con todos los mandamientos. O sea, el Señor Jesús vino y dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino yo vine a cumplirla, porque ninguno, ni Moisés siquiera, que fue quien recibió la ley, pudo cumplir la ley. Nadie, ningún hombre ha podido cumplir la ley. Por eso vino el Señor Jesucristo y cumplió la ley por nosotros. Y como todo tenía que ser cumplido, entonces hemos visto en los dos últimos capítulos cómo el Señor cumplió con todos los mandamientos de la ley. Según la tipología, el Cordero Pascual era examinado por 4 días. No sé si ustedes lo recuerdan. Tenía que ser examinado por 4 días, en 4 días antes de ser inmolado. ¿Sí recuerdan eso? Eso está escrito en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. Ahí decía que el Cordero de la Pascua, porque el Señor le había dicho a Moisés: salgan de ahí y no hay tiempo. Mira, a veces nosotros hemos ahora, y está bien, no es que voy a juzgar ni nada, está bien. Pero nosotros hemos tomado las cosas últimamente relajados. ¿Saben qué hacía la iglesia primitiva cuando participaba de la Santa Cena? Hasta se arrodillaban, diciendo: Dios, esto es maravilloso. ¿Por qué? Estaban recordando la Pascua. Eso es lo que se recuerda cuando con nosotros participamos de la Santa Cena. La Pascua. ¿Qué fue la Pascua? La Pascua fue cuando el Señor le dijo a Moisés: salgan hoy, esta noche, van ustedes a estar listos, van a comer la Pascua, y ahí, una vez que la coman, van a salir de Egipto y van a ser libres. Van a ser libres. ¿Y qué hicieron con la Pascua? Dice que tenían que mirar el cordero y examinarlo durante 4 días. ¿Por qué tenían que examinarlo durante 4 días? Porque tenía que darse cuenta que era perfecto, no había mancha. Entonces lo miraba uno y veía y decía: está bien. Pero bueno, pasémoslo por otro, a ver qué ven. ¿Qué tal que de pronto tenga una uña encarnada? Entonces hay que mirarlo otra vez. Y volvían y lo examinaban por el segundo día y el tercer día y el cuarto día, para ver que era un cordero perfecto. Y ahí lo degollaban y lo comían esa noche. ¿Cómo lo comían? Dice: con hierbas amargas. No era un cordero delicioso, no era un cordero adobado y delicioso para comer y disfrutar. No, era un cordero con hierbas amargas. Y lo iban a comer de la siguiente manera: todos parados, ninguno sentado. No van a estar sentados en la mesa, parados, con el bordón, o sea, con la vara con la que utilizaban como símbolo de autoridad o para caminar, o como fuera, listos, vestidos, porque tenían que salir corriendo. No era una cosa para vamos a festejar y no. Y el Señor Jesucristo estaba cumpliendo todo eso. Y vamos a orar al Señor para darle gracias y decirle: Dios, haz que esto que tú nos estás dando, este estudio, quede en nuestro corazón para conocerte más. El anhelo, cantábamos ahorita, y nosotros dice la palabra que debemos cantar con inteligencia. ¿Qué es? El anhelo que yo tengo es que
conocerte más. ¿Sí lo cantaron o no lo cantaron? Conocerte más, conocerte para poder vivir como tú vives, esa vida abundante y triunfante que está viviendo el Señor en nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das para bendecir y exaltar tu santo nombre. Gracias, Dios de los cielos, por lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Por favor, que caiga esta semilla, como siempre lo clamamos, siempre lo decimos, Señor, que caiga en este corazón, Señor, sediento, este corazón, Señor, que es tierra fértil, y que esa semilla dé fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Entonces recordemos que dice la palabra que el Señor Jesucristo es Él es nuestra Pascua. Miren lo que dice. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue también examinado durante 4 días antes de ser muerto. Él había sido examinado durante 4 días. Lo venimos viendo. ¿Quiénes lo examinaron? Primero lo examinaron lo máximo, el Sanedrín completo. Dice que los ancianos, que los sacerdotes, que los escribas y que los fariseos, todos. Después se unieron los herodianos, que eran unos enemigos del pueblo de Israel, se unieron con el pueblo de Israel. Y luego los fariseos con los saduceos. Y estaban ahí y dice, acercándose. ¿Recuerdan cómo terminamos, verdad? La vez pasada, cómo el Señor les había preguntado, les había hecho a ellos, bueno, hablemos sobre la resurrección. Y ellos le dijeron, a ver, no, mira, ¿recuerdan, no? Que una mujer había estado, un poco de mentiras que se habían inventado para hacer caer al Señor en un error. Y ahora este escriba, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Mire, este escriba no era cualquier escriba. Este escriba, nos dice Mateo, que era un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley no eran cualquier escriba. Los intérpretes de la ley eran personas que estaban todavía eran más eruditos en las escrituras. Ellos interpretaban la ley. Eran como unos abogados y podían ellos decir, mire, así interpretamos nosotros la ley. Estudian. Hemos hablado de cómo en Israel aún ahora, hoy en día, en el siglo XXI, hoy en día hay un grupo de judíos que son ultra ortodoxos, que se la pasan estudiando todo el tiempo la ley, la Torá. Siempre la están estudiando, ni siquiera trabajan, ellos no hacen nada. Los hombres estos están metidos, las que trabajan son las mujeres y les dan a ellos y el gobierno les da un subsidio a ellos. Viven en un barrio pobre, un barrio horrible en Jerusalén. No usan nada moderno, solo están estudiando. Esta gente era, este intérprete de la ley, este escriba que nos habla aquí, era como uno de ellos, todo el tiempo estudiando. Y el hombre estaba escuchando que estaban hablando. Mira, sí, pues venga a ver, les ganó, les dio la respuesta a toda esta gente. El Señor estaba en el templo y escuchó a todos estos, a los ancianos, a los sacerdotes, a los escribas, a todos, a los políticos, hacerle preguntas al Señor, y resulta que el Señor salió victorioso en cada pregunta. Y este escriba dijo, ahora me toca a mí y lo voy a hacer caer. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? No sé si tú has estudiado todo lo que es Éxodo 20, que es donde están los mandamientos, Deuteronomio 5 y toda esta parte. Ahí nos está hablando de los mandamientos y cómo el Señor se le presenta a Moisés dándole los mandamientos. Y él le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y todos lo conocemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso era lo que el escriba estaba esperando que el Señor le contestara. Para decirle, no, así no es. Pero el Señor le dice, ¿saben? Yo tenía una abuelita que ella era cristiana desde muy tiempo atrás. Y cuando nosotros éramos pequeñitos nos enseñó una especie era como un rezo. Pero yo no lo entendía y no lo entendí sino muchísimos años después. Por dicho, hasta ahora lo estoy entendiendo. Y ella me decía, cuando estés en problemas, cuando tengas alguna necesidad y tengas como que orarle al Señor, vas a decir esto. Y ella me lo dijo en un idioma que yo ni siquiera lo entendía. Pero es dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso se llama el Shema de los judíos. ¿Sí? Ese se llama, es una Shema Israel. Entonces el Señor le dijo exactamente eso. Esas palabras le dijo el Señor al escriba. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso le dijo. ¿Qué quiere decir? El Señor nuestro Dios uno es. Eso le dijo. Cuando él escuchó eso, el escriba quedó petrificado porque él no esperaba. Él esperaba, era lo que nosotros dijimos inmediatamente cuando dijimos cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero había que comenzar con este rezo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y después el Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí hay un punto. O sea, el Señor paró ahí. Ya cuando seguramente el escriba iba a poder hablar, porque no había podido hablar, el Señor no le deja hablar y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo es que tú amas a Dios? Con todo tu ser, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Eso es lo que está diciendo a él, con todo tu ser, con tu espíritu. Ustedes saben que el espíritu del hombre es el único que puede comunicarse con Dios, porque Dios es espíritu. Nosotros no podemos comunicarnos con la carne al Señor. La carne quiere comunicarse con Dios. La carne quiere ser muy, muy santa, quiere ser religiosa. Por eso vemos a cantidad de personas haciendo un esfuerzo terrible por acercarse a Dios y el Señor no los escucha. Y la gente dice, pero si yo oro, yo rezo, yo me doy golpes de pecho, yo hago esto, yo ayuno, yo voy de rodillas hasta donde sea. Voy a hacerlo. Y el Señor no escucha. ¿Por qué? Porque la carne no puede comunicarse con Dios, porque Dios es espíritu. El Señor dijo, como Dios es espíritu, para poder adorarle al Señor tiene que hacerse en espíritu y en verdad, con el espíritu. Y el espíritu se comunica con Dios. Entonces yo amo a Dios con mi espíritu le dice a mi alma, alma mía, adora al Señor. Y lo dice el Salmo, el Señor dice por medio de los salmos, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios que aún he de alabarle, Señor mío y Dios mío. Mi espíritu, lo que está profundamente dentro de mí, mi hombre interior, le dice a mi alma, alaba, adora al Señor y ámalo con todas tus fuerzas.
Y mi alma le dice al cuerpo, ama al Señor. Y de esa manera todo nuestro ser ama al Señor. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo yo a mi prójimo? Como a mí mismo. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Saben que muchos de nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo? Pero hemos querido atentar contra nuestra propia vida. O sea que tú no te estás amando a ti mismo. Hemos querido hacer muchas cosas, pecando y haciendo lo que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque no nos amamos a nosotros mismos. No nos estamos amando. ¿Cómo puedo yo amar a alguien cuando yo no me estoy amando? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo me amo, yo me cuido. Cuando yo me amo, procuro andar en santidad, porque me amo. Y asimismo, yo puedo amar a mi prójimo y darle lo que él necesita, lo que él espera de mí. Ese es el amor, poder amar al prójimo. Y el Señor, por medio de Santiago, nos dice, ¿cómo puedes tú amar a alguien? ¿Sí? Decir que amas a alguien, amar a Dios, dice, ¿cómo puede ser que tú digas que amas a Dios, a quien no ves, y no amas a tu hermano al que sí estás viendo? ¿Cómo es posible? Nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Le tenemos envidia, le queremos a veces desear el mal. ¿Cuántas veces hemos querido desearle el mal a nuestro prójimo, a nuestro amigo, porque nos quitó el negocio, porque nos quitó el trabajo, porque pudo más que nosotros? Y le hemos tenido envidia y le hemos querido hacer zancadilla o hemos querido que le vaya mal. Y decimos, amamos a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo? Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es lo que el Señor quiere, no los sacrificios. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificios cualquiera los puede hacer. Como decíamos antes, me puedo dar unos latigazos en las espaldas. Aquí, sobre todo Sudamérica, bueno, España también. En Semana Santa, ¿no han visto lo que hacen? Se hacen unos látigos y se dan golpes y van en la procesión por las calles dándose latigazos y haciéndose heridas en las espaldas, haciendo sufrir la carne. Para que sufra la carne, dicen. Pero lo que están haciendo es algo estúpido. ¿Para qué quieren hacer sufrir al pobre cuerpo? Esa no es la carne. La carne es la concupiscencia, es lo que está en nosotros, lo que desea, el mal que desea, no la carne. Vamos a darle duro, castiguémonos. Esos son sacrificios, cualquiera los puede hacer. Pero el amar, el darnos, el de verdaderamente bendecirnos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, yo me lo imagino a él como cuando miró al joven rico. ¿Recuerdan cómo miró al joven rico el Señor? ¿Recuerdan que lo vimos acá?
¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lo vio? Dice que lo amó. Lo amó. Yo creo que aquí también miró a este intérprete de la ley, a este erudito, a este hombre que estaba diciendo: bien has dicho, Señor, bien has dicho. Diciéndole al Señor: bien, sí, Señor, bien has dicho. El Señor lo miró y lo vio, lo amó. ¿Y qué le dice? Mira, le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Y, Señor, no me digas eso. Si me dice el Señor que no estoy lejos del reino de Dios, me está diciendo: no estás lejos, pero no estás dentro del reino. Yo no quiero estar ni cerca del reino, yo quiero estar dentro del reino de Dios. Yo quiero estar en Cristo, yo quiero vivir en Él. Yo no quiero estar cerca. Cerca puede ser ahí afuerita, allá mirando, pero no participar. Allá y viendo cómo están aquí gozándose toda esta cantidad de gente, y yo allá donde dice entrada, allá. No, yo no quiero estar allá, yo quiero estar acá, adentro. Yo quiero estar viviendo en el reino de Dios, no cerca. A veces la gente puede pensar: bueno, el Señor dijo eso, dándole una palmadita en la espalda. Le estaba dando, era una cachetada. No estás cerca del reino de Dios. Métete dentro del reino de Dios. Y dice que ya no había, nadie le quería preguntar. Dice, y ya ninguno osaba preguntarle. Ya nadie quería preguntarle. ¿Por qué? Los dejaba. Mejor no pregunto nada. Mejor no pregunto porque me va a avergonzar, voy a quedar mal, ya nadie osaba preguntarle. Pero ahora el Señor seguía enseñando en el templo y les dice a toda esa gente, a todos ellos que habían hablado diciendo cómo conocían las Escrituras. A este intérprete de la ley, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los políticos, a todos, porque le habían hecho toda clase de preguntas al Señor, religiosas, políticas, creencias y conocimiento de las Escrituras. A todos esos eruditos, a todos los que... ¿Tú no te has dado cuenta cuando estás hablando de alguna cosa del Señor, como entre nosotros no le... Ay, yo sé. Mire, no, así no es. Es así, el Señor dice que es así. Y todos queremos saber más que el otro. Así eran estos. Todos querían saber más que el otro. No, es que yo sí sé, yo sí estudié, es que yo hice esto, yo fui al seminario... Decía alguien, al seminario bautista, a la iglesia de los santos, y bueno, estuve en todo esto. Yo sí sé. Y el Señor le pregunta: bueno, mire, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Qué les estaba diciendo el Señor ahí? Los escribas eran los conocedores, lo hemos estado hablando, los conocedores de la Biblia, los intérpretes de la ley. ¿Cómo es que dicen ellos que el Cristo es hijo de David? ¿Lo recuerdan por qué? Y el Señor les dice, les continúa diciendo, dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que mi papá me dice a mí, mi papá me dice a mí, Señor? Queda como raro, ¿verdad? Mi papá al hijo. ¿Cómo David, le dice el Señor, cómo David llama Señor a su hijo? Ellos no entendían. Claro, no, pues es hijo de David por la carne, porque eran carnales.
Era un grupo carnal. Ellos estaban perdidos, totalmente perdidos en lo que se estaba viviendo. En ese templo eran un poco de gente perdida. Por eso el Señor cuando llegó al templo, lo primero que hizo fue dice que cogió un látigo y empezó a golpear a los cambistas y a todos esos vendedores, porque era algo terrible. Habíamos hablado de cómo debía de ser el Cordero Pascual. Ellos iban a celebrar la Pascua. ¿Y cómo era que tenían que tener el Cordero Pascual? Que tenía que ser completamente limpio, sin mancha, perfecto. ¿Y qué era lo que estaban vendiendo ahí? Corderos tuertos, cojos, manchados, hasta sucios. ¿No se parece como mucho a lo que hacemos hoy nosotros? Que a veces lo repetimos aquí. Voy a llevar la ofrenda del Señor. Ay, tengo un poco de billetes aquí y voy escogiendo los más viejos y feos y sucios para meterlos a la iglesia. Al fin y al cabo es billete. Eso estarían diciendo lo mismo. Al fin y al cabo son corderos, los van a matar y los van a poner ahí a asar. ¿Sí o no? Pero ¿cuál era la intención del corazón? ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Tienen que ser puros, limpios, tienen que ser santos. Lo que tú haces es santo. Qué bueno tener nosotros en nuestro corazón, no, lo mejor para el Señor. Voy a buscar los mejores billetes, el billete más limpio, más que esté mejor. Les contaba de esos hermanos que estuvieron allá en la casa, en nuestra casa hace unos años, y tomaban los billetes y los planchaban. Cogían una plancha y los planchaban para que quedaran perfectos, para meterlos en la ofrenda. Decimos, uy, qué lección nos da el Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué bello es nuestro Dios. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? ¿Qué es lo que Él hace con cada uno de nosotros que le hemos recibido en nuestro corazón? Que está nuestro corazón abierto, que le hemos dicho: Señor, por favor, ven a mi corazón, yo quiero ser tu discípulo. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? ¿Qué ha hecho? ¿Tú qué crees? Dice la palabra que Él vino a morar a nuestra vida. Ya no vivo yo, es Cristo que se mueve en mí por medio del Espíritu Santo. Él es el que me llama a mí. Lo que cantábamos esta mañana y decíamos: soy más que vencedor. ¿Cuántos se creen vencedores aquí verdaderamente? ¿Cuántos nos podemos decir: yo soy un vencedor, soy más que vencedor? ¿Qué hicieron los vencedores? ¿Qué dice la palabra que hicieron los vencedores? ¿Sabe qué hicieron? Echaron fuera a Satanás. Lo echaron fuera. Dice la palabra que ellos le han vencido y lo han echado fuera. Aquel que nos acusaba, que acusaba a los hijos de Dios día y noche. ¿Y qué hacen los vencedores? ¿Qué hacemos los vencedores? Cantan. Mire, les voy a decir lo que hacen. Y si me quieres acompañar ahí con tu Biblia, si trajiste tu Biblia, está en Apocalipsis capítulo 15. Mire lo que hizo, lo que el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Mire, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, los hizo pasar el Mar Rojo. ¿Por qué el Mar Rojo? ¿Sí saben por qué se llama Mar Rojo? No es porque sea rojo. Los que conocen el Mar Rojo saben que es bien azulito. No es rojo, pero lo llaman el Mar Rojo
porque estaba representando la sangre de Cristo. Desde mucho tiempo atrás, la sangre de Cristo atravesaron el Mar Rojo, el mar de sangre. Y él, después de eso, hubo un cántico tremendo, tremendo. Dice que la profetisa Miriam, con el pandero, ella empezó a cantar y cantaba y cantó Moisés. Y dice la palabra aquí, dice, hablando de los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Tú y yo somos vencedores. Pero mire lo que cantaban. Dice, y cantan el cántico de Moisés. Y una canción de un mesiánico que es tremendo, que dice, y ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, la canción del Cordero. Dicen, grandes y maravillosas son sus obras. ¿Quién no te temerá? Mire lo que dice, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Sabe qué? Mire, yo viendo esto, leyendo esto, yo digo, Dios, yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Mira, yo no tengo, mira, aquí lo cantamos y qué rico. Soy más que vencedor. No lo cantamos ahora. Soy más que vencedor. Y estamos felices cantando. ¿Cuántos lo creen verdaderamente? Yo veo unas caras que están así. ¿Cuántos pueden creer que somos vencedores porque Cristo venció y está en nosotros y Él se mueve en nosotros y nosotros llevamos la palabra del Señor donde quiera que vayamos? ¿Quién es ese Cristo? Dice que movidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos creer en eso? ¿Cuántos creemos? ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? El Señor fue calificado para ser el Cordero Pascual. Él fue calificado, fue examinado y puesto a prueba por todos nosotros para ver si era el Cordero de Dios o no. Y salió victorioso en todo. Y su victoria final fue la cruz. Fue la cruz, que lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús responde las 4 preguntas que componen la cultura más elevada, la religión, la política, creencias y las escrituras. Sin embargo, nunca toman en cuenta, todos estos que examinaban al Señor, nunca tomaron en cuenta al Cristo. Porque lo que el mismo Señor les hace, la gran pregunta, la pregunta más tremenda, la mamá de las preguntas. ¿Cómo es que dice que el Cristo es el hijo de David? Ellos no sabían. Ellos pensaban solamente que era porque era descendencia. Pero el Señor estaba hablando espiritualmente. Ellos no comprendían que Él era el Mesías, el propio Dios encarnado. Pero nosotros sí lo sabemos y lo hemos recibido.